familia te ayude en este tiempo. Le damos la bienvenida a todas las personas. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que Dios nos ha permitido hasta este momento. Agradecidos con Dios por toda la fortaleza espiritual que nos dio en este tiempo de ayuda. Y vamos a orar para rápidamente iniciar este tiempo de el estudio del libro de Daniel. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, que tú estás obrando en cada uno de nosotros. Y estamos agradecidos. Vamos, dile, Señor, yo estoy agradecido por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Estamos agradecidos, Señor, porque tú eres el Dios de pacto, que te has comprometido con nosotros. Gracias, Papá Dios. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Espíritu Santo de Dios. Danos entendimiento de tu palabra. Que todas estas enseñanzas del libro de Daniel, de los últimos tiempos, de las profecías que fueron reveladas a Daniel, Señor, antes de Cristo y que muchas ya se han cumplido, pero que todavía faltan por cumplirse, Señor, nosotros podamos estar firmes, permanecer y convencernos, Señor, de que tú cumples tu buena palabra. Tú cumples tu palabra. Tú eres fiel, Señor, y tú cumplirás tu palabra. De igual manera cumplirás tus promesas, porque tú eres el Dios de pacto y fiel es el que ha prometido. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, vamos entonces a empezar con el capítulo 12 de Daniel, que es la culminación de esta historia maravillosa que nos ha llevado a conocer, a profundizar cada capítulo del libro de Daniel. Quisiera que me dijeran, allí me colocaran amén, si usted ha sido bendecido en este tiempo, si Dios le ha revelado cosas nuevas, si Dios ha abierto su entendimiento para estos tiempos finales, que me coloque allí, amén, amén, amén. Vamos entonces a ver la culminación de la historia, y para esto quiero que tengamos en cuenta el versículo de Apocalipsis 20 del 5 al 6, dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos y reinarán con Cristo por 1000 años. ¿Cuál es la idea principal de este último texto de Daniel 12? La idea principal es recordar los eventos que se suscitarán después de la gran tribulación hasta el milenio y el estado eterno del creyente fiel, para buscar con diligencia nuestra santificación, para estar atentos, apercibidos. Bueno, por aquí están todos, por aquí está Luz Beldane diciendo amén, María Eugenia Oñate, Martín Cortado, Diana Mayor. Qué bendición, mis amados, que podamos interactuar. Entonces, estudiando este último capítulo del libro de Daniel, encontramos la revelación de Dios sobre la historia del fin del mundo, ¿sí? Cuando dice la palabra en Apocalipsis que se habrán cielos nuevos y tierra nueva. Profecía que es tanto para la iglesia de Cristo en los últimos tiempos, para como el pueblo judío que está en medio de la tribulación. Es decir, este capítulo 12 nos está hablando de la palabra profética o de la profecía para la iglesia de Cristo en los últimos tiempos, pero también para el pueblo judío que va a pasar en medio de la gran tribulación. Habla también sobre la resurrección, el juicio que habrá antes del reinado milenial de Jesucristo, y también habla de los galardones para los fieles. Son muchos temas, mis amados, pero con la ayuda de Dios los vamos a abordar. Vamos a empezar a leer Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Aquí está hablando cuando Miguel defiende a Israel durante la gran tribulación. Por eso está diciendo: en este tiempo se levantará Miguel el arcángel que hace guardia sobre tu nación. ¿Cuál nación? La nación de Israel. Habrá un tiempo de angustia. Sin embargo, cada uno del pueblo que tiene el nombre escrito en el libro de la vida será rescatado. Es decir,
Cuando comience la segunda parte de la gran tribulación, recuerden que nosotros estuvimos hablando de que habría un tiempo de paz, un tiempo de pacto con el anticristo durante los 3 primeros años y medio. Pero luego vienen los últimos 3 años y medio, ¿sí? Esos últimos 3 años y medio, el arcángel Miguel llevará a los judíos fieles a la fortaleza de Petra en Jordania, ¿sí? Ya lo habíamos visto que de acuerdo a esta profecía aún hay cristianos que están guardando allá alimentos no perecederos y Biblias para este tiempo. Estos judíos serán aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Mesías durante este tiempo de gran tribulación. Vamos a seguir leyendo el versículo 2. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna. Cuando está hablando de que se levantarán algunos muertos y enterrados, está hablando pues de la resurrección, ¿sí? Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Dice en el versículo 2, ¿de qué nos habla esto? Pues que habrá una resurrección para vida eterna, sí, para los muertos en Cristo Jesús, pero también habrá otra muerte perpetua para los que no han creído. Entonces, miremos cómo se van cumpliendo o cómo se van a llevar a cabo los sucesos finales, los tiempos finales. Cuando Cristo descienda a esta tierra, después de la segunda parte de la gran tribulación, va a suscitarse una resurrección. Resucitarán aquellos que han sido decapitados durante los 7 años de tribulación. La gran tribulación es un periodo de 7 años, ¿sí? Y dentro de ese periodo de la gran tribulación, muchos mártires serán muertos porque han decidido no adorar la imagen, porque serán perseguidos en esa gran persecución, y estos serán los que resucitarán, tanto judíos como no judíos. ¿Para qué? Para entrar al milenio. Ellos van a ser resucitados para recibir vida eterna. Pero también tenemos que recordar que antes de la tribulación va a haber una previa resurrección, una primera resurrección, que corresponde a aquellos que serán llevados al cielo cuando Cristo venga por su iglesia, lo que conocemos en la Biblia como el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a hacer algo muy pequeño, algo muy fundamental sobre el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? El arrebatamiento de la iglesia viene de la palabra griega arpazo, que significa capturar, tomar por fuera, quitar, atrapar, ¿sí? Esta palabra arpazo en el griego describe la acción del Espíritu Santo que va a transferir la iglesia de una parte a otra. Es decir, la iglesia de Jesucristo será transportada desde la tierra hasta los cielos por el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que eso va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Yo quiero que si usted me está escuchando atentamente, usted pueda parpadear por un momento. Así, voy a quitar las gafas para que vea así. Abrir y cerrar de ojos. Así va a ocurrir el arrebatamiento. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, mis amados. Dice la palabra en 1 Corintios 15, 51, 52. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. Esta es la Nueva Traducción Viviente. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final. Y explica el arrebatamiento de la iglesia. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y los que estamos vivos también seremos transformados. Dice, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Eso mismo dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, primero habrá resurrección de los muertos en Cristo, y luego todos los creyentes vivos, juntamente con los santos acabados de resucitar, serán arrebatados para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso, ¿cierto? Estamos hablando de que el arrebatamiento de la iglesia es cuando el Espíritu Santo va a transportar la iglesia de la tierra hasta los cielos. Y eso va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, mis amados.
Así que la resurrección de la que nos está hablando aquí Daniel 12, capítulo 2, versículo 2, perdón, se refiere a los mártires, porque ya la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Los que hemos recibido a Cristo y hemos muerto en Cristo, o los vivos que están fieles a Cristo y serán arrebatados, no van a pasar por la gran tribulación. Pero en este periodo de la gran tribulación van a haber personas que van a creer en Cristo, y por creer en Cristo van a morir, o sea, van a ser mártires que han sido atormentados en la gran tribulación. Entonces estos serán los que resucitarán para poder disfrutar del reinado de los 1000 años con Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con todos los pecadores que se opusieron a Dios durante los 7 años de la gran tribulación? Serán muertos por la espada que procede de la boca de Jesucristo y serán encerrados en el infierno por 1000 años. Al terminar los 1000 años, sí, resucitarán y serán juzgados ante el trono blanco. Y como sus nombres no están escritos en el libro de la vida, entonces serán arrojados en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que dice Apocalipsis 12. Recuerden que este libro de Daniel también lo tenemos que estudiar teniendo en cuenta también con el libro de Revelaciones o de Apocalipsis, donde vemos cómo Daniel, 500 años antes de Cristo, 500, 600 años antes de Cristo, estaba teniendo las revelaciones que luego tuvo el apóstol Juan después de Cristo, cuando ya el apóstol Juan era un anciano, porque la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios es verdadera. Entonces dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué es importante la resurrección, mis amados? Porque es una, o sea, la resurrección es una esperanza para el cristianismo, porque estamos hablando de que a través de la resurrección estaremos con el Señor por la eternidad. Así que el apóstol Pablo hace un análisis respecto a la resurrección de los muertos. Miremos lo que dice 1 Corintios 15:23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Nos habla que si Cristo resucitó porque venció la muerte, llegará también el día en que todos los muertos en Cristo resucitarán, porque Cristo fue la primicia de la resurrección. Entonces, una vez que todos los que han sido justificados por Cristo hayan resucitado, entonces gobernarán con Cristo en el milenio por 1000 años, al cabo de los cuales disfrutarán del estado eterno, viviendo en una nueva Jerusalén. Eso es lo que dice Apocalipsis 26, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Vamos a hablar un poco del milenio, ¿sí? De lo que tiene que ver con el milenio, de lo que tiene que ver el reinado de Cristo con los que han sido justificados, ¿sí? El milenio será inmediatamente después de la gran tribulación, que culmina con la segunda venida de Cristo y la batalla de Armagedón, de la cual hemos hablado en días anteriores. El fin del milenio concluirá con el juicio de Satanás, el cual será echado en el lago de fuego, ¿sí? Y azufre con el juicio del gran trono blanco para los incrédulos. Eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis 20 del 7 al 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? ¿Quiénes son los que no entran en el milenio?
porque los que fueron arrebatados en la primera resurrección, la iglesia, que fueron arrebatados, que fueron resucitados, o sea, resucitados los muertos en Cristo y arrebatados los que estaban vivos, que creyeron en Cristo, esos bajarán con Cristo del cielo, ¿cierto? Y estarán en el reinado de los 1000 años, reinarán con Cristo por 1000 años. Mientras esos 1000 años, Satanás está prisionero, porque luego dice, luego de lo que los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y va a salir a hacer lo que él sabe hacer, engañar. Más adelante vamos a ver a quiénes va a engañar. Entonces, ¿quiénes no van a entrar en el milenio? Aquellos que murieron sin Cristo. O sea, los que murieron sin Cristo, que no han sido resucitados, que no han participado de las bodas del Cordero, ¿sí? Resucitarán en la segunda resurrección, pero van a resucitar en la segunda resurrección no para estar en el reinado de Cristo, sino para ser juzgados ante el gran trono blanco, del cual habla Apocalipsis 20:11, que se los voy a leer y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Ojo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. O sea, ¿quiénes fueron los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida? Aquellos que no aceptaron a Cristo en su corazón. Aquellos que murieron sin Cristo y van a resucitar, como dice aquí. Y a los muertos, el mar entregó los muertos, la muerte y el Hades entregaron los muertos, o sea, resucitarán, pero para el gran juicio del trono blanco. Vamos a seguir leyendo el capítulo 12, versículo 3 al 11. Dice, los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Está hablando de muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Nosotros hemos sido testigos de cómo se ha desarrollado el conocimiento, ¿sí? Entonces dice, entonces yo, Daniel, vi otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río. Uno de ellos le pregunté al hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río, ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo, durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté, pero mi señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo, vete ya. Vete ya, Daniel, porque lo que te he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. Mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos se entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. O sea, lo que vamos a entender en este texto, y vamos a leer el versículo 11, dice, desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Y vamos a explicar, ¿sí? ¿De dónde salen esos 1200? Dice, estamos hablando de los 3 años y medio, que recuerden que acá estábamos leyendo cuánto tiempo durará, ¿no? ¿Sí? Y dice, durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo.
cuando finalmente termine. Está hablando de los 3 años y medio finales de la gran tribulación, donde termina el quebrantamiento del pueblo santo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de esos 3 años y medio correspondientes a la última parte de la gran tribulación. Si calculamos en días cuánto equivalen esos 3 años y medio, eso nos da 1260 días. Aquí está hablando que después de que coloquen el objeto sacrílego, ¿se acuerdan que hablábamos de que el anticristo iba a colocar una imagen que tenía que ser adorado y que iba a hacer, eso iba a ser una profanación? O sea, el objeto sacrílego. Dice que después de eso, para ser adorado, habrá 1290 días. Entonces son los 3 años y medio y quedan sobrando 30 días, porque si nosotros cogemos 1290 menos 1260, pues nos da 30 días. ¿Cuál es la explicación o dónde están esos 30 días? Escuchemos según los estudios escatológicos. Después de los 1260 días, es decir, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, Jesucristo desciende de los cielos juntamente con todos nosotros los creyentes, que vendremos a acompañarle en su glorioso retorno a gobernar la tierra, porque la primera venida de Jesucristo fue como Salvador, pero la segunda venida de Jesucristo es como Rey, porque Él viene a reinar con su iglesia 1000 años sobre la tierra. Y dice, con su retorno a gobernar la tierra, y matará con la espada de su boca al anticristo y al falso profeta y a todos aquellos que les siguieron. Recordemos, habrá millones de personas que van a llegar al Valle de Megiddo, ¿sí? Que van a llegar al Valle de Megiddo, son 200 millones de chinos de los cuales hablábamos el día de ayer, y otros millones de soldados de África, Europa y Rusia, y todos esos soldados serán vencidos por Jesucristo, juntamente con el anticristo y el falso profeta, ¿sí? En la batalla de Armagedón. Permanecerán muertos durante todo ese valle de Megiddo, van a haber cantidad de personas muertas. Entonces, ¿cuáles son esos 30 días? Se va a limpiar la tierra de esos cuerpos muertos. Se van a limpiar las montañas del equipo bélico utilizado en esta guerra. Por eso es que se hablan de 30 días adicionales, porque se va a hacer una limpieza después de toda esta batalla de Armagedón. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice: benditos sean los que esperan y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Ahora, ¿dónde están? O sea, estamos hablando de 1290 días y le restamos los 1335 días. Ahí nos encontramos con 45 días, ¿sí? ¿Cierto? Y dice, benditos sean los que esperan y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. Y ahí es donde viene la palabra de Mateo 25, 31, 46, donde el Señor hará el juicio de las naciones. Por favor, vaya a Mateo 25, del 31 al 46. Mateo 25, del 31 al 46 dice, el juicio de las naciones. Y aquí es donde Dios hace una separación, un juicio de las ovejas y de los cabritos. Y vamos a entender de qué me está hablando eso. En Mateo 25, 31 al 46, encontramos que el evento inmediato que será después de la gran tribulación es el juicio que Jesucristo hará a las naciones. O sea, inmediatamente después de la gran tribulación, que Cristo viene, mata con la espada de su boca el anticristo, el falso profeta y todos esos ejércitos, lo que viene inmediatamente después de esto es el juicio que Jesucristo hará a las naciones, ¿sí? Entonces encontramos que hay 45 días. Cristo se tomará otros 45 días para poner en orden este mundo que ha sido destruido, porque ha pasado de una gran tribulación.
O sea que si nosotros cogemos la tribulación que dura 1260 días, que son 3 años y medio, la preparación de la tierra para el milenio que dura 30 días, y Cristo se toma otros 45 días para poner en orden el mundo que ha sido destruido, entonces allí da exactamente 1335 días profetizados por Daniel. Entonces vamos a ver esta parábola de Mateo, esta palabra del juicio de las naciones. Dice en Mateo 25:32. Y serán, vamos a leerlo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Sí? ¿Qué estamos leyendo? El juicio de las naciones, que será inmediatamente después, ¿cierto?, de que termine la gran tribulación. Este juicio, sí, habla de que Jesucristo separará a las personas que son ovejas de las personas que representan o que parecen cabritos, y así determinar quién entrará en el milenio, ¿sí?, con el rey. Este juicio del cual estamos hablando se hará a los que quedan vivos de la gran tribulación, porque recordemos que ya la iglesia, los muertos en Cristo, ya han sido resucitados en la primera resurrección. Entonces, este juicio de las naciones es para los que están vivos de la gran tribulación, o sea que no han gustado de la muerte todavía, ya que no se han dejado sellar por el anticristo. Estos no han tenido parte en la primera resurrección, y después del juicio se determinarán si quedarán en los 1000 años bajo el reinado de Jesucristo y sus reyes y sacerdotes, o si serán de una vez al castigo eterno. ¿Sí? Porque eso es lo que al final vemos en Mateo 25:46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, veamos quiénes son las ovejitas y quiénes son los cabritos. ¿Sí? Las naciones que ayudaron a los mártires durante la gran tribulación y que le brindaron su apoyo en medio de la persecución del anticristo son las ovejas, porque son personas que han ayudado, han sido misericordiosas, y se les permitirá vivir y experimentar la benevolencia y la justicia del reinado de Jesucristo. Quiero que tengamos en cuenta un punto muy fundamental que me vino a la mente. Cuando la iglesia, los creyentes vivos, son arrebatados, el Espíritu Santo de Dios se va con la iglesia. Es decir, que durante estos 7 años de la gran tribulación no está el Espíritu Santo. Eso quiero que lo tengamos en cuenta para que podamos entender este juicio de las naciones. Entonces dice, ¿sí? Las ovejas entonces serán las naciones que quedarán en la tierra y gozarán del reino milenial de Jesucristo. ¿Por qué? Porque han sido personas buenas, misericordiosas, que, como dice allí, la gente que tenía hambre les dieron de comer, tuvieron sed, les dieron de beber. O sea, fueron personas en medio de una gran maldad, en medio de una gran tribulación, fueron personas misericordiosas, benevolentes. Vamos a leer cuáles son los cabritos. Quedamos en el versículo 40, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto te digo que en cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, también a mí lo hiciste. O sea, ¿quiénes son los cabritos? Los cabritos serán todos aquellas personas, ¿sí?, cuyos corazones endurecidos por la maldad, ¿sí?, aquellos que decidieron no creer, aquellos impíos, y ante la oportunidad de ayudar a los perseguidos por el anticristo, pasarán de largo, siendo indiferentes al dolor o la necesidad de otros, ¿sí? Y más bien, pensando que están haciendo bien, entregarán a las autoridades del anticristo a los perseguidos. Y hay algo muy importante aquí, mis amados, clave en el versículo de este capítulo de Mateo 25, cuando habla de un reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo, que está en el versículo 34. Entonces el rey dirá a su derecha: benditos, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros antes, desde la fundación del mundo. Cuando habla de esto, se refiere al milenio, no a la vida eterna, sino al milenio, ¿sí? Porque este juicio de las naciones es para el milenio. Para las ovejas, estar en el milenio no será garantía de vida eterna, sino que serán probadas al final de este, pues Satanás será suelto de su prisión, como lo leímos ahora en Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y luego más adelante leímos en Apocalipsis 20 que logrará engañar. Dice: saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, ¿sí? Y él dice: el diablo que los engañaba fue lanzado. O sea, él va a salir a engañar. Él logrará engañar a muchas de estas ovejas, sobre las cuales recaerá el ardor de la ira de Jehová, porque también serán lanzados al lago de fuego, ¿cierto? Una vez que terminan los 1335 días, 1335 días que se componen de 1260 días, que son los 3 años y medio de los tiempos finales de la gran persecución, 30 días que es la preparación para el milenio, donde se hace una limpieza de todo lo que ha ocurrido, de todo lo que ha quedado de la batalla de Armagedón, y 45 días donde el Señor empieza a ordenar y hace juicio sobre las naciones de la tierra. ¿Para qué? Para que comience el milenio. Entonces Cristo y su iglesia reinarán por 1000 años. Una vez terminado el milenio, los 1000 años de reinado de Cristo y su iglesia aquí en la tierra, vendrá el estado eterno, que consiste en que seremos transferidos a la nueva Jerusalén, a la ciudad celestial, y entonces allí recibiremos recompensas de acuerdo a nuestra vida aquí en la tierra, ¿sí? Espero que esté quedando claro. De esas recompensas también se refiere la palabra en Daniel capítulo 12, versículo 10. En el versículo 10, ¿sí? El versículo 10 de Daniel 12 dice: mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Entonces, esas recompensas tienen que ver, mis amados, y también lo dice acá, lo tengo, espérenme, lo busco, en Primera de Corintios, ¿sí? Donde habla que la obra de cada una, Primera de Corintios 3:13, que dice que la obra de cada uno será, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá recompensa. O sea, me habla de las recompensas. Así como dice este versículo precioso de Daniel 12:3, que dice que los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Entonces vamos a ver estos tres términos, y quiero ver acá en la Reina Valera cómo lo dice. Estos tres términos que están aquí: purificados, limpiados y refinados. Y vamos a ver, porque en este estudio se usó fue la Reina Valera, en la Reina Valera de Daniel, que se me hizo mal. Vamos a ver qué dice en el versículo 10, pero pues son sinónimos. Dice: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Limpios, emblanquecidos y purificados. Entonces, vamos a ver lo del tema de las recompensas y ya con esto vamos terminando, mis amados. Nos habla de que habrá galardones en el reino de Cristo, y van a ver como niveles, para que usted me entienda, como niveles o como grados, ¿sí? En esos galardones que van a ser de acuerdo a las obras. Ojo, las recompensas es de acuerdo a las obras, pero no tiene que ver con obras para salvación. No, estamos hablando de los que han sido salvados y reciben recompensas. La salvación no es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Pero la palabra de Dios en Efesios 2:10 dice que hay obras que Dios ya preparó de antemano para que nosotros caminemos en ella. Y esto me está hablando de tres niveles de limpieza, mis amados, que tiene que ver con la santificación, que tiene que ver con la conversión, con la transformación, ¿sí? Entonces, esos tres grados de limpieza, lo primero dice que serán purificados. Acá en esta dice los limpios, o sea, limpiados, purificados, limpios. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ser limpio corresponde a aceptar por medio de la fe a Jesucristo en nuestros corazones, ¿sí? Porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Hoy hacía un gran tiempo, quiero hacer este paréntesis, que no veía pasar al altar a una persona y arrodillarse y llorar como un niño, arrepintiéndose de sus pecados. Hoy una persona, cuando mi esposo empezó a hacer la oración de fe, este hombre empezó a llorar, y luego se postró, se arrodilló y lloraba. Y, o sea, es eso, arrepentimiento, ¿sí? Porque cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, ¿qué dice allí? Somos perdonados, somos justificados para vida eterna, somos posicionados de una manera correcta para poder estar en la eternidad con nuestro Señor. Pero ¿qué ocurre? Somos limpiados de toda maldad. O sea, somos limpios. Ese es el primer grado o nivel, como para que lo entendamos, ¿sí? Este nivel de santificación lo concede la sangre de Jesucristo, la cual nos permite reconciliarnos con Dios y de esa manera poder tener acceso al trono de la gracia de Dios. Como dice la palabra en Hebreos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia del Señor para poder hallar el oportuno socorro. Pero no nos podemos quedar allí en ese nivel, sino que luego tenemos que ir al nivel de que el Espíritu Santo inicie un proceso de renovación, de transformación en nuestras vidas, ¿sí? Porque hay personas que se quedan ahí en ese nivel, que aceptan a Cristo, anhelan cambiar su vida, pero no se produce ese cambio, y muchas veces son personas que mueren sin tener la oportunidad de pasar a ese siguiente nivel, a ser emblanquecido o purificado. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Por ejemplo, en Lucas 23:43, del ladrón que estaba a la derecha de Cristo, ¿no?
¿Qué le dijo Cristo? Mañana estarás en el paraíso. O sea, este hombre recibió limpieza, perdón de pecados, pero no tuvo la oportunidad de ser ¿qué? Transformado, renovado. No tuvo esa oportunidad y pues llegó a ese nivel, ¿sí? Segundo, emblanquecidos, o como dice aquí está al revés, dice purificados, luego dice limpiados, pero emblanquecidos. Segundo término, Salmo 51:2 que dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, este nivel implica la obra magistral del Espíritu Santo en nuestro carácter para cada día asemejarnos más a Jesucristo. O sea, está hablando de la formación de carácter para que cada día, o sea, es esa obra del Espíritu Santo. Y tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo que Él hace nacer en nuestro corazón, porque el fruto del Espíritu Santo solo lo puede producir el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, el fruto del Espíritu Santo. Es decir, mis amados, no nos basta solo con ser salvos mediante la sangre de Jesucristo, sino que es necesario que Dios nos lave más y más de nuestra maldad, que nosotros decidamos morir al pecado y a los deseos de la carne para ser limpiados más y más de nuestra maldad. Y el último nivel es purificado. En el Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, el salmista no solamente se conformó, el salmista David, usted recuerda que este Salmo 51, él lo escribió después de que él pecó con Betsabé y pues hizo un pecado, lo llevó a otro pecado, desencadenó una cantidad de cosas y cuando es confrontado con su pecado, él se arrepiente y este es el salmo que escribe. O sea, el salmista estaba buscando ser ¿qué? Purificado, limpiado ante la presencia de Dios. ¿De qué manera? Siendo más blanco que la nieve. O sea que esto me habla de un estado de pureza. Esto me habla de un estado mayor de santificación en nuestras vidas. Esto me habla de la conciencia de que Dios es un Dios santo. Y entonces como Dios es un Dios santo, yo quiero ser purificado, porque también nosotros debemos de ser un pueblo santo. Así que la santificación tiene que ver más con un carácter regido por el amor de Dios que con actos de sacrificio sin amor, porque el amor es el mayor de los dones. ¿Y qué dice Juan 13:35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De esto me hablan las recompensas, mis amados. Conclusión, mis amados. ¿Qué dice Daniel 12:3? Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo. Y quienes conducen a muchos a la justicia. O sea, ¿de qué me está hablando esto de quienes conducen a muchos a la justicia? Los que somos instrumentos de Dios para hablarles a otros. Los que conducimos a otros a que conozcan al Señor. Los que ayudamos a otros en el discipulado para que tomen la decisión de seguir a Cristo, sean sus discípulos. Dice, brillarán como estrellas para siempre. Nosotros estamos resplandeciendo con la gloria de nuestro Dios, siendo limpiados y santificados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para así propagar el Evangelio de Jesucristo y de esa manera brillaremos por siempre. Qué hermoso fin de esta historia, porque como toda historia tiene un final feliz. Reinaremos con Cristo y estaremos con nuestro Señor por la eternidad. Viviremos eternamente con Él. Vida eterna. ¿Sí? Pero los que no tienen a Cristo estarán eternamente en muerte eterna. Así que, mis amados, necesitamos resplandecer y conducir a muchos
a la justicia, para que brillemos para siempre, ¿sí? Propagar en el conociendo lo que decíamos el día de ayer, y ya con esto terminamos para orar, y de antemano les agradezco por permanecer, por perseverar en este tiempo de estudio de Daniel capítulo 12, que estoy completamente segura que ha sido muy enriquecedor. Personalmente para mí ha sido muy enriquecedor, y sé que también para ustedes, porque cuando uno se dispone, el Señor obra. Y era lo que concluíamos el día de ayer. El saber, el conocer lo que va a ocurrir en tiempos finales no es para que nosotros nos llenemos de miedo, no, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor, de dominio propio. Él nos ha dado a conocer los eventos de los últimos tiempos por su infinito amor, sí, es para que tengamos temor. Es para que afirmemos, y como dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, es para que seamos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que el Padre Celestial, ¿sí?, entregó a su Hijo, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que nuestra fe sea afirmada, que podamos entender la urgencia, mis amados, de estos tiempos finales, de propagar el Evangelio hasta lo último de la tierra, de no perder las oportunidades de poder hablar de nuestro Dios, de presentar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y de no desperdiciar la era en que estamos, la era del Espíritu Santo. Te puedes imaginar esas personas que se van a quedar en la gran tribulación sin el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está con nosotros. O sea, estamos viviendo un tiempo, mis amados, crucial, donde no podemos dejar distraernos, donde no hay tiempo para desanimarse, donde estamos en tiempos finales y lo que necesitamos es sentir la urgencia, porque como dice la palabra, el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Las personas puedan volver su corazón al Señor, que las personas tengan esa oportunidad de arrepentirse y entrar en amistad con Dios, ser reconciliados con Dios, porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Pero cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador, el que pagó por sus pecados, el que murió por sus pecados, es reconciliado con el Padre Celestial. Y entra a ser, se le da el derecho de ser un hijo de Dios. Y ahí las vidas son completamente cambiadas, transformadas, porque es una nueva vida en Cristo. Amén. Vamos entonces a orar para ya finalizar, para darle gracias a Dios, para que Dios siga afirmando nuestra fe, para con todo lo que hemos hablado, tengamos ese propósito firme, mis amados, ese propósito eterno de vivir una vida que glorifique a Dios, una vida de honra para nuestro Dios, una vida útil en las manos de Dios, que podamos ser instrumentos de bendición. Que así como en Daniel 1:8, Daniel estaba decidido, era un hombre resuelto, con decisión, con firmeza de carácter, determinado a no contaminarse, sino a santificarse, a estar apartado, a estar dedicado, a ser entendido en los propósitos de Dios, para así no estar dispuesto y disponible para la voluntad de Dios, para lo que el Señor quería hacer a través de él. Daniel fue un hombre que sirvió durante 7 reinados en Babilonia, y a pesar de que conspiraron contra él, de que hicieron complot, fue un hombre que determinó caminar en integridad, en fidelidad, un hombre responsable, cierto, de su fe. Eso es lo que necesitamos, mis amados, esa determinación. Y eso es lo que nos hemos propuesto en este año 2026. Y más conociendo todos los acontecimientos futuros, lo por venir. Tenemos que estar firmes en la fe en nuestro Señor. Y no conformarnos solamente con la salvación y la vida eterna, no. Sino poder también, mis amados, así como lo veíamos, cada día pedirle al Espíritu Santo, permitir que el Espíritu Santo, como dice Romanos 12:2, vaya renovando nuestra mente y podamos comprobar la buena voluntad de Dios. Una entrega
para que el Espíritu Santo de Dios forje en nosotros, forme el carácter de Cristo y que las personas puedan ver a Cristo a través de nosotros, pero que también cada día seamos más purificados, ¿cierto? Más blancos que la nieve, porque el Señor nos lava, nos limpia, nos purifica, donde cada vez más, ¿sí? Por el amor, porque dice en Primera de Corintios 13, creo que es el 7 o el 8, que dice que hay 3 cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor de todos es el amor. Sin amor, mis amados, nada de lo que hagamos sirve. Lo que tiene que mover nuestras vidas es el amor. Y el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Él nos amó primero, dice la palabra en Primera de Juan 4. Y el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Así que vamos a orar. Padre Celestial, hoy te doy gracias. Te damos gracias, Señor, toda la congregación de los santos que estamos aquí reunidos, Señor. Padre, esforzados, valientes, que hemos permanecido y perseverado, Señor, en este tiempo del estudio, Señor, del libro de Daniel. Y te damos gracias por tu bendita palabra. Esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que, como tú dices en Timoteo, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, Señor, para corregirnos, para instruirnos en amor, Señor. A fin, dice tu palabra, de que todo hombre esté preparado, Padre de la gloria, para la buena obra, Señor. Esté preparado, Señor. Por eso en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado en este tiempo. Vamos, dile, papá Dios, gracias. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, como dice tu palabra, Señor, en el Salmo 16, Señor, que aún en las noches nuestra conciencia nos sigue enseñando, que esta enseñanza de esta palabra de Daniel, de los últimos tiempos, Señor, tú sigas hablándonos, tú sigas mostrándonos, Padre Celestial, sigas abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que seamos siendo preparados, Señor, para toda buena obra, para que estemos preparados en estos tiempos finales, Señor, y permanezcamos fieles hasta el fin, Señor, permanezcamos fieles a ti. Gracias, Señor. Hoy bendigo, Padre de la gloria, a cada uno de mis hermanos, Señor, que con corazón dispuesto, Señor, han estado aquí perseverando en este estudio. Te damos a ti toda la gloria, todo el poder y toda la majestad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, mañana seguiremos en nuestras alboradas. Seguiremos esta semana en nuestras alboradas. El jueves en nuestra reunión de poder sanador. Y bueno, el domingo en nuestra celebración familiar. Que este año 2026 de la mano de Dios sea un año de propósitos firmes, un año de resolución, un año de ser radicales en estar apartados, dedicados, dispuestos a lo que Dios quiere hacer, porque los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así que oro para que haya alineación y se haga la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable en tu vida, en tu familia y por supuesto también en la iglesia, porque le pertenecemos al Señor. Que el Señor les bendiga, como dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo el Señor nos hace dormir y vivir confiados. Que haya un descanso reparador. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados. Chao. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, zona norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un tiempo muy especial. Somos Misión Carismática al Mundo, zona norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia de un
tiempo muy especial, somos Misión Carismática al mundo. Zona Norte, mi casa, tu casa, una gran familia, te esperamos. Celebremos juntos con amigos y familia. De un tiempo muy especial, somos Misión Carismática al mundo. Zona Norte, mi casa, tu